Con el regreso a la democracia en el 83, es como que si hubiéramos vuelto a renacer, ¿no? Una primavera, digamos. Que los contenidos, por ejemplo, en las escuelas de formación docente, hubo un cambio, por ejemplo, en la formación del profesorado para enseñanza primaria. Se comenzó a trabajar y a formar a la gente, a los docentes, por áreas, es decir, integrando los conocimientos, no ya en conocimientos sumamente separados, sino integrando y pudiendo hacer, ¿con qué objetivo? De que el sujeto no solamente adquiriera conocimientos, sino que los relacionara y pudiera sacar provecho de todos esos conocimientos, porque la verdad que todo está relacionado con todo. Y se trabajó mucho en ese aspecto, en la formación del docente por área. No solamente en cuanto a integrar conocimientos, sino también a integrar experiencias de los docentes, que es muy importante. La formación docente compartida con otros y con las experiencias del otro es importantísimo. Y en ese sentido se dio mucha importancia para poder trabajar y formar a los docentes en el sentido de trabajar en grupo, trabajar en equipo, trabajar, por ejemplo, por departamentos también, donde cada uno hacía sus aportes para mejorar lo que se estaba enseñando y lo que se estaba haciendo en la escuela. Y en las escuelas secundarias también comenzó a haber un cambio en cuanto a la formación a través de los departamentos docentes, el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, el permitir que los alumnos trabajaran en equipo, porque en la época del proceso se consideraba que era subversivo trabajar en grupo. Como también se prohibió enseñar la gramática, la lengua gramatical, perdón, no recuerdo en este momento cómo se llama, la gramática estructural porque se consideraba que, y la matemática de conjunto, porque se consideraba que eso le podía generar al sujeto un pensamiento de integrarse con los demás, no cosas así totalmente descabelladas, podemos decir, ¿no? Pero que existieron. Los docentes tuvieron que volver a ponerse a estudiar. Hubo mucho trabajo por parte del ministerio, de los ministerios. Bueno, en definitiva nosotros dependíamos, tanto el Subiría como el Colegio de Dalmacio Bellas Artes como el ENET, dependíamos de la Nación todavía. Entonces todos los proyectos que salían de la Nación comenzaron a bajar a las escuelas y bueno, hubo un cambio tal en el sentido de una nueva reorganización también en las escuelas. Ya no era una organización puramente vertical, donde el director determinaba lo que hacía, sino que era un trabajo con el director, todo el equipo directivo y todos los departamentos docentes formando lo que se llamaba el Consejo Consultivo en ese momento, ¿no? Para mí, el trabajo en la dirección siempre fue tratar de que la gente estuviera trabajando con las perspectivas de mejorar cada día más la educación, la escuela y brindarse cada vez más a los alumnos. La dirección no es una tarea fácil, sino que requiere de cada una de las personas el totalmente ponerse a disposición y ver cómo puede mejorar cada día la situación. En la escuela técnica, por ejemplo, nosotros siempre hemos trabajado mucho con las empresas. ¿Por qué te digo con las empresas? Porque hubo momentos, por ejemplo, en la época de la década del 90, donde, bueno, ahí tendríamos que hacer también un parate, digamos. En la época en el 90, cuando comienza todo este proceso del neoliberalismo, es como que se olvidaron un poco de lo que eran las escuelas técnicas, me refiero, ¿no? De las escuelas técnicas, ¿por qué? Porque se comenzó a tratar de importar todo y exportar solamente lo agroexportador. Quisieron volver a la agroexportación. Entonces, ¿qué pasó con las escuelas técnicas? Se fueron achicando en el sentido de que no mandaban material. Toda escuela técnica necesita mucho
recursos materiales para poder funcionar, porque todo es costoso. Bueno, ¿cuál fue la situación? Que se fueron achicando, y nosotros, gracias a las empresas del medio, pudimos mantener la escuela. Siempre digo que en ese momento y anteriormente también, las empresas de Las Varillas siempre prestaron su apoyo. Y durante la época del 90, en la década esa del 90, yo digo que el Estado para nosotros, para la escuela técnica, fueron las empresas del medio y fundamentalmente la empresa Sanelo. Siempre lo digo, lo voy a repetir y lo voy a sostener, que cuando no teníamos materiales, íbamos a la escuela, nos decían, ustedes pasen y busquen, ustedes pasen y díganle a fulano de tal que le entreguen tal cosa. Las fábricas. La fábrica Sanelo. Y ellos traían mucha gente que daban cursos, que daban charlas para preparar a sus propios empleados y operarios y profesionales de ahí. Bueno, lo mismo que traían para ellos, después lo traían a la escuela para que dieran la charla para los alumnos. O sea que hemos tenido un aporte tan grande con Sanelo que siempre digo que Las Varillas fue injusta con los hermanos, con Carlos y Luis Sanelo, porque dieron mucho, brindaron mucho, y Las Varillas, cuando ellos lo necesitaron, creo que mucha gente les dio la espalda. Es una deuda que tenemos, yo creo que es una deuda. Y con respecto a cómo fue la educación, cómo fue la evolución de la escuela técnica, realmente comenzó en el año 58, ¿no es cierto?, con el Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad. Logran trasladar una escuela que se cerraba en Jesús María, trasladarlo acá a Las Varillas. Fue la escuela técnica. Comenzó con un curso y hasta el año 64, nada más había tres años, el ciclo básico, que salían como expertos mecánicos torneros. En el año 64 se agrega otro año más, que es el año cuarto término, y regresaban con el título de asistentes mecánicos torneros. Bueno, ese curso término funcionó hasta la década del 80, 85. ¿Por qué? Porque, no, perdón, eso funcionó, ese cuarto año de término, hasta el 93 o 94 aproximadamente, pero en el ínterin la escuela obviamente iba teniendo más cantidad de alumnos, se fueron incorporando muchos cursos, y se veía la necesidad de que no solamente se necesitaban operarios, sino que también técnicos. Entonces se gestionó en ese momento la carrera de técnico mecánico, que se abre en el año 76 y egresan en el año 78 la primera promoción de técnicos mecánicos. En el 76 comienza y serán 3 años, 76, 77, o sea, hacían el ciclo básico y tenían después los 3 años más. Que en ese momento en las escuelas comunes, las escuelas de nivel medio comunes, eran 5 años de estudio. Las escuelas técnicas con esta incorporación eran 6 años de estudio. Y en el año 80 fue creciendo la inscripción de estos alumnos, y fue creciendo también la industria en Las Varillas. De ser pequeños talleres comenzaron a incorporarse gente, incluso los mismos egresados comenzaron a tener actividades, no solamente de independencia, sino también creando sus propios talleres, sus propias industrias. Y eso le dio un empuje tremendo a Las Varillas. Cuando en el 80 y pico se veía que también había necesidad de formar a gente en otras especialidades. Entonces comenzamos a gestionar la incorporación de la especialidad construcciones, y en el 86 se inaugura la especialidad construcciones, o sea que salen y egresan con el título de maestros mayor de obra. En el 88 surge la primera promoción de maestro mayor de obra, que es un título importante, porque ahora nuevamente son maestros mayor de obra. ¿Por qué digo ahora? Porque hubo una época en que eran bachilleres en materiales de construcción. Bueno, pero en este momento ya son nuevamente las escuelas técnicas.
Desde el año 86, o sea, teníamos los albaniles y por el otro lado los profesionales, pero faltaba en ese medio el técnico, que era la relación entre el profesional y el albanil. Entonces vinieron a cumplir una función muy importante, y bueno, que también ahí tuvimos que luchar un poco porque hubo un poco de resistencia por parte de los profesionales de la construcción en la formación de estas. ¿Por qué? Porque era una competencia en cierta medida, porque los maestros mayores de obras pueden construir hasta 2 pisos y planta baja y subsuelo. Entonces, proyectar, construir y hacer como los profesionales, como una parte de los profesionales. Pero bueno, fue aceptado después, y bueno, han salido ya varias promociones y los chicos están trabajando bastante bien. Muchos de ellos siguen en la especialidad, siguiendo arquitectura o algún tipo de ingeniería, ¿no? Referido a eso. En el 93, todas las escuelas nacionales pasamos a la provincia. Entonces ahí también hubo un cimbronazo para las escuelas y para las provincias también, porque bueno, provincias como Córdoba pudieron absorber, pero hubo provincias que no podían absorber a la educación, obviamente por falta de recursos. Y en ese momento, en el 93, pasamos a la provincia, y dejaron de ser escuelas nacionales de educación técnica y pasamos a ser IPEM, Instituto Provincial de Enseñanza Media, y que hubo ahí también una problemática, porque era como comenzaron a desaparecer la formación técnica específicamente, y los alumnos egresaban con el título de bachiller especializados en la parte metalmecánica, bachilleres especializados en construcción. O sea, había mucha formación que no quiere desvalorizar, o sea, no es para desvalorizar lo que es muy importante, la formación humanista, y se sacaron muchos contenidos de la parte técnica. Entonces no salían con una formación específicamente técnica. Eso fue en el 93. En el 94, en el 96, veíamos la necesidad de que acá en Las Varillas teníamos formación en la especialidad metalmecánica, donde había muchas industrias, y en construcciones, que estaba avanzando mucho también, pero no había una especialidad donde se trabajara en la parte de alimentación, que también acá la zona es una zona de agropecuaria, que tenemos que dejar de producir y vender los granos y la leche en forma bruta, digamos, y producirla y manufacturarla. Entonces, por esa razón es que se solicita la especialidad de alimentación y se habilita en el año 96 o 97, no recuerdo bien, y en eso empezó a haber una gran cantidad de mujeres incorporándose a las escuelas técnicas, no porque antes no pudieran incorporarse, porque ya habían egresado alumnas como técnicas mecánicas y habían egresado alumnas como maestros mayor de obra, pero en esto fue ingresaron muchísimas mujeres, sobre todo, y muchos más varones, y nunca teníamos espacio. O sea que siempre en la escuela técnica siempre nos faltó el espacio. ¿Por qué? Porque los talleres llevan mucha cantidad de espacio, por un lado, y por el otro lado también la cantidad de alumnos en las divisiones. Llegamos a tener 5 divisiones de primer año. Entonces no era fácil poder ubicarlo. Es así que teníamos mañana, tarde y noche para poder tener las aulas desocupadas. Y en la actualidad siguen faltando lugares para los alumnos, ¿no? Otra cosa muy importante en la escuela técnica es que mucha de la parte de las construcciones se fue haciendo gracias al aporte de la cooperadora escolar. Los maestros mayores, en la parte de la especialidad de construcciones, los docentes idearon un proyecto que tuvo a nivel provincial mucha repercusión, porque después se hicieron en otros lugares, donde los alumnos de sexto año hacían un proyecto de una casa, y ese proyecto nosotros después, los alumnos de cuarto y quinto año, eran los que lo llevaban a la práctica con la guía de los profesores. Se construyeron 4 casas, y esas 4 casas fueron mantenidas por la cooperadora, que después se vendían, y con eso nuevamente
se volvía a hacer otra casa, otra construcción. Que eso dio mucha ayuda para después poder hacer la parte superior, una de las partes superiores de la escuela, que ahora funciona la biblioteca, laboratorio, no recuerdo más que otra cosa, está funcionando ahí, que se hizo gracias al aporte de que al venderse la casa se utilizaba ahí. Eso también es necesario reconocerlo, que cuando se había empezado a hacer esa construcción no se pudo terminar, no la podíamos terminar, yo estaba en la cooperadora, no la podíamos terminar por falta de recursos. Bueno, y en eso sí vino la provincia a terminar de darnos el aporte que estábamos necesitando para terminarlo. Y en este momento la escuela está viendo la posibilidad de comprar una casa colindante sobre la calle Juan Bautista Alberdi, que se vende, está en venta, pero los recursos no alcanzan para poder comprar. Se están haciendo las gestiones a nivel provincial para ver si la provincia lo adquiere. Y otra cosa también que hay en este momento en la escuela es el problema de la práctica de deportes. En la época del intendente Coisés hubo una ordenanza municipal que se donaba todo lo que es todo ese predio que es el corralón municipal a la escuela técnica para hacer el albergue. Ahí trabajaron nuestros profesores para hacer los proyectos, hasta 3 veces hicieron los proyectos, trabajaron una barbaridad, Vilma Bertolino, Jorge Milanesio, Pío Calvo, Francisco Cantoni. Unos proyectos hermosos porque teníamos mucha cantidad de alumnos en la residencia estudiantil. Llegamos a tener hasta 110 alumnos y el espacio imposible mantenerlo. Nos dieron, el intendente Fernando Coisset hace esta ordenanza, en la época de él sale esta ordenanza para la construcción del albergue. Y después, al año siguiente se modifica porque se dice no solamente para albergue, sino para la construcción de dependencias de la escuela. Y entonces lo que se está buscando ahora es hacer una parte para la parte de prácticas de deportes. ¿Por qué? Porque en la parte que da en la calle paralela a Antártida, no me acuerdo cómo, Liniers, la calle Liniers, se ha hecho una construcción. Cuando la municipalidad fuimos sorteados, como se sorteó para todas las instituciones, una casa, bueno, se hizo ahí la construcción de esa casa, con el objetivo de transformarla en un lugar para que los alumnos hicieran la práctica, se guardaran las cosas, tuvieran baños, etcétera, etcétera. Pero hasta este momento no se logró todavía poder habilitarlo. Y estamos en esa tratativa, tratar de poder habilitar todo esto. Yo realmente agradezco a todas las instituciones donde he estado trabajando porque me permitieron trabajar con toda libertad, aún en las épocas de seguimiento y de persecución a los docentes en muchos casos, siempre los directivos han sido personas que han brindado siempre su apoyo, como yo también como directivo siempre he brindado el aporte, el deseo de que cada uno pueda desarrollarse y pueda mejorar la situación. Y mi agradecimiento, como desde la escuela técnica, mi agradecimiento a todas las industrias y fundamentalmente, vuelvo a repetirlo y no me voy a cansar de repetirlo, el agradecimiento a Construcciones Metalúrgicas Sanelo. Y el cargo, digamos, de tristeza como varillense es el haber desprotegido a esos 2 hermanos después de que dieron tanto para las varillas, realmente. O sea, no seamos injustos con la gente. Y siempre digo que los reconocimientos hay que darlos en vida, no después de muertos. En este caso, uno siente una deuda. Yo siento una deuda con ellos realmente, como directivo de la escuela.